Bueno, las palabras fueron exactamente las que voy a pronunciar a continuación. He decidido, escuchando a mis compañeros, a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo a la presidencia de la Nación. Esto dijo hace algunos minutos el hasta entonces, presidente de Bolivia, Evo Morales. Esto que están viendo en vivo y en directo ocurre ahora mismo allí en ese país. Una multitud sale a las calles, otra multitud ya había en las calles de Bolivia durante las últimas jornadas en medio de violentas protestas. Ustedes las habían visto aquí en la pantalla de Canal 26. Ustedes habían visto claramente cómo habían maltratado, humillado, golpeado, basureado a una alcaldesa oficialista que incluso decía: si quieren matarme, mátenme. Ustedes vieron los incidentes que se habían producido durante todos estos días en ese país y ustedes están viendo la multitud en este momento que nuevamente sale, en este caso, tras la renuncia del presidente de la Nación, Evo Morales. Repito esas palabras: he decidido, escuchando a mis compañeros y a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de la presidencia. Así se va entonces Evo Morales, que buscaba un cuarto mandato como presidente. Así se va entonces Evo Morales en medio de gravísimas denuncias de fraude. Así se va entonces Evo Morales pidiéndole principalmente a la oposición, a sus detractores, que llegue la paz a ese país, que dejen de hacer enfrentar a familias contra familias, que se ponga punto final a la violencia en las calles y que se respete también a todos y cada uno de los bolivianos que allí viven. Ustedes saben que en la jornada de hoy, que ya venía cargada, intensa, el presidente Evo Morales había anunciado una nueva convocatoria a elecciones. La respuesta pocas horas después llegó directamente de las Fuerzas Armadas, que ya estaban amotinadas, sugiriendo la renuncia a su cargo. Y uno decía: las Fuerzas Armadas no sugieren, las Fuerzas Armadas determinan en todo caso. Bueno, detrás de esa sugerencia, el final anunciado, el que veíamos y las repercusiones que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. ¿Qué dice Evo Morales? Dice que las fuerzas oscuras han destruido a la democracia de ese país. ¿Qué dice Evo Morales? Que están engañando al pueblo con mentiras, como lo estás viendo titulado en este momento. ¿Qué va a hacer de Evo Morales? ¿A dónde irá Evo Morales? ¿Qué será de esa versión de que habría recibido el ofrecimiento de asilo político por parte del gobierno de la República Argentina? ¿Qué habrá de cierto detrás de todo esto? Y principalmente, ¿quién se va a hacer cargo de Bolivia a partir de la salida de Evo Morales y de su vicepresidente de la Nación? Manuel Castro, nuestro experto en temas internacionales, ya está conectado con nosotros. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? Bueno, venimos siguiendo el tema Bolivia, lo hablamos por lo menos en el último programa del viernes, ¿no? Que te decía que la cosa estaba brava, lo hablamos en 23 Internacional, que estaba brava. Bueno, el canal lo venimos siguiendo paso a paso, pero bueno, además, en el tema internacional hoy es que entre las elecciones en España, que hay un batacazo de Vox, y lo que está pasando en Bolivia ahora, que hay otro batacazo, parte que le han recomendado a Evo Morales que dejara el gobierno, que lo tenía que haber dejado antes. Lo que pasa es que ahora se ha comprobado a través de la auditoría de la OEA que había habido fraude, cuando él se podía haber ido. Nosotros siempre hablamos bien del gobierno de Evo Morales y además tenemos contactos y amigos que viven en Bolivia que nos cuentan cómo está la situación. Y el hecho es por un lado una gran pena y por otro lado que se haya tenido que llegar aquí a una situación tal de extremo que haya llevado a un presidente que más o menos estuvo manejando la cosa dentro de lo que se podría llamar el eje bolivariano, pero muy al estilo boliviano y alejado de las grandes discusiones, Sí.
que iba bien, es decir, yo he hablado con muchos amigos que estaban ahí, yo te lo comenté a vos en más de una ocasión. Sí. Bueno, me decían, Evo maneja el lenguaje antiimperialista, pero el dólar y el peso boliviano circulan normalmente, económicamente estaba bien, es decir, no sé, yo creo que esto es el hecho de abulonarse al poder, porque él no se, lo hablamos más con vos en una ocasión, él no se tenía que presentar a estas elecciones. Él no se tenía que presentar a las elecciones, ¿por qué? No. ¿Por qué no? Porque hubo un referendo y el pueblo boliviano le dijo que no. Entonces el tribunal amañó un tribunal para decir que en realidad negarle la participación de él era atentar contra los derechos humanos. Bueno, bien, ¿por qué si entonces hay un referendo, el pueblo boliviano, la mayoría, viejo eso, dice que no, ¿por qué él toma la determinación de presentarse de todos modos por un cuarto mandato? ¿Qué lo llevó a presentarse? Porque no sé, porque no tiene heredero, porque no sé. Mirá, nosotros con García Linera hablábamos cuando ni siquiera era candidato, y con Evo Morales en el Canal 26 hablamos cuando era un dirigente cocalero nada más. Bueno, después ya fue más difícil de localizarlo. En los primeros tiempos se lo llamaba el presidente cocalero, exactamente. Sí, es verdad. Así lo llamaban en el mundo, el cocalero. Es verdad, pero llevó acá una presidencia aceptable. A ver, reconozcamos... ¿Solamente aceptable? Algunos aseguran que fue una muy buena presidencia. Muy buena, sí, yo no te la voy a negar, no te la voy a negar. Claro. No digo aceptable, digo bien. Sí, bien. Y no entiendo por qué se ha llegado a esta situación por enfrascarse, lo hemos hablado en más de una ocasión en el canal, por enfrascarse en el hecho de mantenerse en el poder, cuando Evo Morales acaba de renunciar al bronce. Sí. Se podría haber ido con honores. Bronce. Y volver dentro de 4 años. Claro. Se cargó la propia ley que él había hecho. De todos modos, todavía él conservaba un apoyo importante en su país. Pero por ahí el apoyo importante no le alcanzaba como para poder lograr la... No era suficiente. Que no se tenía que haber presentado, era ilegal presentar. presentarse. Amañó un... Pero te estoy diciendo que los bolivianos le dijeron que no. Absolutamente, y lo salteó. Entonces vos tenés una rebelión. Pero no solamente lo tenés en Sudamérica. Hemos hablado la otra vez en tu programa Mañanas Informadas. El tema del Líbano, el tema de Irak, la gente se harta. O sea, esto fue más un tema de estupidez, como querés decir. Es una estupidez política. Sí, estupidez política, pero sin dudas. O sea, él no tendría que haberse presentado a la elección. No, podía haber vuelto después, porque no las hizo mal. Mira, yo acabo de estar enviando algunas informaciones que me llegan directamente de amigos que están en Bolivia también. Sí, yo estoy en contacto también. ¿Qué te dicen? Y que bueno, que la situación, es decir, que la cosa se había puesto muy mal, nosotros la estábamos siguiendo muy de cerca. Creo que fuimos uno de los canales que seguía día a día lo que pasaba en Bolivia, constantemente, otras rebeliones ciudadanas en distintas partes del mundo. Todos los días la seguíamos. Todo el tiempo. Mirá, muerto por muerto, cada día manifestación por manifestación. Chile, el Líbano, Irak, Bolivia, Ecuador, seguíamos todos los días. Todos los días. Y el hecho es que, es decir, se dejó de lado una gran oportunidad del manejo de la democracia, porque la democracia es la alternancia. Y además tenía la posibilidad, porque los pueblos son los que eligen los cambios, no son los dirigentes. No me cortes, Manuel, por favor, quédate un momento en línea, porque te quiero preguntar quién se va a hacer cargo ahora. ¿Quién se hace cargo de esta Bolivia? La que estamos viendo, pero quiero ampliar esa imagen en un instante, ya sigo conversando con vos. Esto pasa en este momento, repito, hace 1 hora aproximadamente Evo Morales decide renunciar. Si podemos ampliar la imagen, por favor, de lo que está pasando ahora mismo a pleno en Bolivia, te lo mostramos, 19:10, y así la gente sale a la calle, después de las palabras del presidente, ahora expresidente, que asegura que la lucha no termina, sino que esto recién empieza, pero que se ve obligado a pacificar la situación. Bueno, el reflejo de la gente allí en las calles. Ya nos vamos a Bolivia en vivo. Ya sigo hablando con Manuel Castro, pero Manuel, vos que estás del otro lado, escuchemos unos segundos. Así se iba y así justificaba Evo Morales su renuncia a la presidencia. Fíjate. Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos.
dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, duele mucho, dice Manuel Castro, duele mucho dejar el poder, dejar la presidencia, pero lo hago para buscar la paz. Esto decía Evo Morales, que al mismo tiempo redobla la apuesta, o es una frase que en realidad tiene que decir porque no le queda otra. Cuando dice la lucha no termina, ¿qué quiere decir? Bueno, políticamente, la lucha para ningún político termina. Sí. Lamento oír lo que está diciendo. ¿Lo lamentás? Lo lamento mucho. Ajá. De verdad, lo lamento mucho. ¿Qué lamentás puntualmente? Lamento que alguien que había hecho una gran presidencia tenga que decir eso, porque se le levantó el pueblo. Es decir, la OEA ha confirmado fraude. Y no es el primer fraude, ese es el otro. Eso es lo que yo lamento. Es decir, que Evo Morales ha pecado de lo mismo que acusó durante todo este tiempo. Ajá. No se lo eligió presidente, no se lo eligió rey estilo siglo XVIII. No es el emperador, era el presidente de la nación. Exactamente. Una cosa Los así. Pueblos sacan y cambian. Ahora, obviamente, renuncia a él, renunciará al vicepresidente García Linera, tomar el mandato del presidente del Congreso. Ya lo hizo, por eso te pregunto lo mismo que te preguntaba y dejé picando antes de escuchar a Morales. ¿Quién se hace cargo de Bolivia hoy, mañana? El Congreso ya, espero que el presidente del Congreso, de hecho ya se han llamado a elecciones otra vez. Sí. Es decir, la situación ha estado tan grave. Nosotros, ¿te acordás que yo te lo dije en tu programa el viernes? Mirá que la cosa en Bolivia está brava. Dijiste está peor que nunca. Fue brava. Sí, Mirá sí. que está peor que Chile, te dije. Sí. Ahí lo tenés. No es por advertirlo en el 26.
lo dijimos y lo venimos diciendo esta semana. Guarda con esto. Y terminó. Y lo que vos mencionó a Camacho. Luis Fernando Camacho, en otro tiempo fue un dirigente independentista de Santa Cruz de la Sierra. No quiere, es decir, la parte de Santa Cruz que en algún momento se quiso declarar independiente. Contale a la gente cuál es el papel de Camacho hoy en Bolivia. Claro, Camacho se había, durante la semana pasada, claro, digamos que, vamos, para la gente es un novel dirigente político que ha surgido en esta última semana, que casi en el alto lo cuelgan, porque se le acercaron los seguidores de Evo Morales, casi lo linchan. Linchar significa colgarlo directamente, pero se salvó. Linchar significa que muere directamente, pero no. Y le iba a presentar esto el miércoles de la semana pasada, un papel para que renunciara y llamara a nuevas elecciones. Carlos Mesa, Gisbert, había llamado después de las elecciones a una resistencia democrática ante lo que llamó fraude, porque evidentemente si a vos te corta la luz y después vas perdiendo y resulta que cuando vuelve y el conteo resulta que es beneficioso a la persona que está en el poder, obviamente a vos te llama la atención decir, algo no está funcionando bien. ¿Cómo? No, estaba perdidoso antes, volvió la electricidad y resulta que ahora estaba adelante. Manuel, te propongo lo siguiente, te contactamos en unos minutos, seguramente con información actualizada. Esto es minuto a minuto, segundo a segundo. Obviamente. Te hablo en un rato. Que estés bien, gracias. Está Agustín Vidal del otro lado, está en Bolivia en este momento. Agustín Vidal es productor de televisión argentino, él decidió ir a trabajar a Bolivia. Agustín, ¿hace cuánto? ¿2 meses, 3 meses? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto? Yo te escucho perfecto. ¿Hace cuánto estás en Bolivia? ¿Meses? ¿Poco tiempo? 4 meses, más o menos, sí. 4 meses. Fui a Buenos Aires y regresé ahora hace, no sé, una semana. ¿Qué viste en estos...? Estoy en la ciudad, estoy en la ciudad de La Paz. ¿Estás en La Paz en este momento? Sí, acá están sonando petardos, la gente tocando la bocina, festejando. ¿Están festejando? ¿Vos notás que hay festejo en este momento tras la renuncia de Morales? No, es masivo y toda esta semana fue tremendo los cortes de calle que había por todos lados. La presión social era muy fuerte. Sí. Vos hablabas con la gente, con los ciudadanos bolivianos, ¿y qué te decían? ¿Estaban esperando que esto ocurriera, que se fuera el presidente? Se unieron todos, Federico, por eso cayó Evo. Se unieron todos. La policía se amotinó, se unieron las clases más populares, con las clases medias, con la clase alta. Hubo una unidad impresionante. Vos fíjate que Santa Cruz, que siempre fue, como usted estaba escuchando, creo que es un periodista que hablaba muy bien, que decía que Santa Cruz siempre fue como, digamos, una islita aparte dentro de Bolivia. Bueno, ahora están súper hermanados, Camacho con el presidente del Centro Cívico de Potosí, parece que van a ir juntos en la fórmula. Y bueno, y todo parece decir de acá que van a arrasar. O sea, bueno, indudablemente, ¿no? Por lo que estamos escuchando, se unieron todos, decías. Escuchá cómo festejan en este momento en Bolivia. Esto pasa ahora mismo en vivo y en directo. Los festejos ahora, la paz se espera para las próximas horas. Pero ¿cómo fueron estos días que pasaron, Agustín? Tan violentos, porque acá llegó la imagen de la alcaldesa completamente humillada, bastardeada, golpeada, bueno. Sí, pasaron cosas. Pero han pasado muchas otras. Horribles. Sí. Pasaron cosas horribles y pasaron cosas, la verdad, que muy lindas como pueblo, ¿no? Ver a la gente toda unida, sin distinción de clases, con la bandera boliviana por todos lados, es algo maravilloso, ¿no? En defensa de la democracia. Te agradezco por estos momentos, Nos contactamos seguramente más tarde, Gracias. Dale. Por dialogar con nosotros. Ya te llamo en un ratito, Agustín Vidal. Entonces, desde Bolivia, parece que Lula da Silva, recientemente liberado en Brasil, ha tuiteado, ahí está directamente. Bueno, él habla de golpe de Estado en Bolivia, a su compañero Evo Morales. Él dice que Evo Morales fue obligado a renunciar, dice que todo esto es lamentable para América Latina, que hay una élite económica que de algún modo, bueno, está manejando todo esto, que se está jugando con la democracia, que no se quiere incluir socialmente a los pobres. Y repito, que esto es un golpe de Estado, lo dice
el expresidente ahora liberado Lula da Silva de Brasil, que en su Twitter, en su carta de presentación, él decía, él se presentaba como expresidente de Brasil, actual preso político. Esta fue su manera de presentarse hasta el día que fue liberado, el viernes por la tarde. Hemos compartido las imágenes. Así que ahora él directamente habla de un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Mientras tanto, el obelisco porteño en la ciudad de Buenos Aires también hay repercusiones, porque esto ya está dando vueltas alrededor de todo el mundo, ni hablar en Latinoamérica, y parte de la comunidad boliviana en la Argentina en este momento se está concentrando en el lugar. Yo estaba escuchando algunos testimonios anteriormente, antes de comenzar con esta transmisión en vivo. Ustedes vean cómo van llegando lentamente allí al obelisco porteño. Y la gran mayoría de los bolivianos allí concentrados decían lo mismo que Agustín Vidal, recién desde Bolivia, nos indicaba. Que esto tenía que pasar y que estaban celebrando la renuncia de Evo Morales. Así que esta es la situación en este momento en el obelisco porteño. Gran cantidad de bolivianos se están dirigiendo. Este va a ser el gran tema de la semana, sin dudas. Quiero hacer una aclaración, volviendo ahora en minutos a las imágenes de Bolivia. Ya vamos a contactarnos también nuevamente con Manuel Castro, con Verónica Recia, con los distintos expertos aquí en Canal 26 de los temas internacionales. Pero me parece muy importante hacer una aclaración que tiene que ver con el supuesto ofrecimiento de asilo político a Evo Morales en la Argentina. En cuanto puedas nos vamos a Bolivia de nuevo. Este es el obelisco. En cuanto puedas nos vamos a Bolivia en vivo y en directo. Tenemos aquí algunas declaraciones. El gobierno de Macri va a analizar un eventual pedido de asilo político para Evo Morales, si es que el presidente ahora renunciado decidiera solicitarlo. Desde la Cancillería y desde la Casa Rosada aseguran que hasta el momento no ha llegado el pedido de Evo Morales. ¿Qué dice una alta fuente del gobierno? Para dar asilo lo tienen que pedir primero. Así que aquellos que estaban anunciando que el presidente Macri había ofrecido el asilo político, esto no es así. Lo desmiente el propio gobierno, la propia Cancillería. Macri no ofreció asilo a Evo. Es que el asilo no se pide, no se ofrece. En realidad es el interesado el que tiene que contactar al país donde presuntamente podría alojarse. Esto no ocurrió, no fuimos notificados de ningún pedido, de ningún tipo, dice, repito, la Cancillería. Es una información muy importante porque estaba circulando el dato. Bueno, no es cierto. Desde la Casa Rosada lamentaron la situación que está atravesando Bolivia. Cuestionaron que en el continente están cometiendo el error de volver a viejas recetas que no han funcionado. Es toda una definición que llega directamente desde Casa Rosada. Y les repito, bien claramente la Cancillería argentina dice: el asilo político no se ofrece, lo solicita el interesado. En este caso debería hacerlo Evo Morales. ¿No es cierto, Horacio Calderón? Esto debería ser así. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, correspondería por hacerlo por canales diplomáticos, por ejemplo. Ha habido muchos casos en los cuales ha habido gobiernos en los cuales se ofreció asilo de manera anticipada para facilitar una salida política, ¿no?, al país en cuestión. Eso, pero se tiene que hacer por canales diplomáticos de manera muy reservada y no pública. Y desde el punto de vista de lo que estás preguntando vos, efectivamente, quien en este caso tiene que pedir asilo es Evo Morales, ¿no? Pero fíjate que hay que tener en cuenta que hay mucha información que está girando que es información falsa, ¿no? Que ya se tomó un avión, que estaba vuelo a un lado, que estaba vuelo al otro. Si me permitís, yo recuerdo cuando recién comenzaban los ataques de la OTAN en Libia, que el mismo canciller británico dijo que Muammar Gaddafi estaba en vuelo a Venezuela.
O sea, si tenemos que desmentir informaciones que están llegando es, en primer lugar, lo que decía recién, no hubo ningún ofrecimiento simplemente porque no se puede ofrecer, sino que tiene que pedirlo el interesado. Por otro lado, esto del avión que está a punto de subirse el expresidente de Bolivia para dirigirse a la Argentina, también completamente desmentido. ¿Qué pasó que ha surgido tanta falsa versión, Horacio? No, como pasa con la política argentina. Vos sabés que uno recibe por día, vos que sos una persona importante de un canal, no imagino cuánto, yo recibo 20, 30, 40 mensajes por WhatsApp, por mensaje directo de Facebook, es decir, que son falsos, ¿no? Entonces el deber que tenemos nosotros, quienes informamos, quienes de alguna manera formamos opinión, yo en menor medida, a ustedes que están todo el tiempo al aire, es justamente neutralizar ese tipo de mensajes falsos para evitar tensiones. Ahora, lo único que yo te puedo decir, Fede, en este momento, es que realmente no se ve en América Latina, no se veía desde hace décadas, un estado de convulsión en tantos países de manera simultánea y por diferentes razones y por una multicausalidad. ¿Por qué llegó este punto tan extremo, tan límite a América Latina? Es un poco por lo que decía recién el comunicado no oficial, sino extraoficial, que llegaba desde el gobierno, esto de intentar volver a viejas recetas que de nada sirven, ¿o qué está pasando? Quiso decir el gobierno con viejas recetas que de nada sirven, porque ese mensaje me parece demasiado críptico al estilo Marcos Peña o al estilo Durán, muy lindo, pero que no se entiende, porque, a ver, están haciendo una inferencia a un posible golpe de Estado, están haciendo una inferencia a un gobierno que se va repitiendo en el poder a través de elecciones, que son legítimas o no era el caso de hacer un juicio de valor en este momento, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que uno debe hacer, ¿no? Si tenemos que hablar del término técnico, golpe de Estado, ¿no? Ante la renuncia del presidente Evo Morales, ¿se puede aplicar o realmente hay que hablar de otro fenómeno y descartar la idea de golpe de Estado en Bolivia? Porque, por ejemplo, Lula acaba de tuitear y habla de un golpe de Estado contra Evo Morales. Bueno, lo que pasa es que, a ver, Federico, yo creo una cosa que me parece muy importante en todo esto, ¿no es cierto? Si Evo Morales renunció, no es un golpe de Estado. Por eso digo, ¿no? A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, lamentablemente, están politizando demasiado la situación, ideologizando demasiado la situación, y lo que yo espero, perdón, que el nuevo gobierno argentino, hablando en términos marineros, tenga un buen almirante de flota, ¿no? Un buen jefe de flota, es decir, el presidente, y que el presidente no se equivoque a quién pone en relaciones exteriores. Y cuando yo hablo de defensa de la doctrina de Drago, de no intervención en los asuntos internos de otros países, eso vale por parte del doctor Alberto Fernández hacia Brasil, como también del señor Jair Bolsonaro hacia Argentina. Qué convulsionado todo en la región, realmente. Seguramente te contactamos en minutos, Horacio. Yo voy a salir al aire en este momento. Bueno, buenísimo. Hablamos en un rato, te contactamos. Muchísimas gracias. Fíjate lo que está pasando en Bolivia en este momento. Volvemos constantemente. Ya vamos a reiterar las palabras de Evo Morales, el momento de la renuncia. Esto es Bolivia. Tuiteó el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En minutos vamos a compartir también esas líneas, esas palabras. Pero bueno, la pregunta está en pantalla, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de Bolivia después de 13 años de Morales en el poder? Ustedes saben que esta mañana la OEA, la Organización de Estados Americanos, había recomendado en la repetición de la primera ronda de las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado, que habían dado como ganador a Evo Morales. ¿Qué hizo la OEA? Bueno, lo que les estoy contando, aconsejó que el proceso electoral debe iniciarse otra vez, efectuándose la primera ronda tan pronto existan las nuevas condiciones que den las garantías precisamente para que se pueda votar, entre ellas la nueva composición de un órgano electoral. Después de que se publicara este informe que yo les acabo de compartir, sale Evo Morales, todo esto en el transcurso del mediodía, primera tarde de hoy, sale Evo Morales, convoca a las nuevas elecciones,
y a pesar de no mencionar la auditoría en la conferencia de prensa, acató las recomendaciones, tal como se había comprometido semanas atrás, e hizo la convocatoria. ¿Qué pasa con el documento de la Organización de Estados Americanos mientras vemos el desastre que fue Bolivia en estos días? Ese documento revela gravísimas irregularidades. Se destacan problemas técnicos del sistema de transmisión de resultados electorales, varios casos de falsificación de firmas y actas, incluso una irregularidad en la cantidad de votos recibidos por Evo Morales en el último 5% de los votos. A pesar de que el informe no era final, las fallas eran lo suficientemente preocupantes como para que la OEA, repito, decidiera llamar a nuevas elecciones. Evo Morales se sube a esta recomendación, toma la posta, hace un anuncio oficial, convoca a las elecciones, pero bueno, poco tiempo después, las Fuerzas Armadas, que ya no estaban bajo su control, sino amotinadas directamente en Bolivia, le sugirieron, entre comillas, que dejara el poder, que renunciara. Vean qué sugerencia tan efectiva, pues a los pocos minutos Evo Morales públicamente anunciaba la decisión. A ver si tenemos el tuit del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Enseguida más de las palabras de Evo Morales. Denuncias de fraude electoral culminan en la renuncia del presidente Evo Morales. Ustedes vean la diferencia con Lula. Él habla de denuncias de fraudes electorales. Culminan con la renuncia de Evo, cuando Lula da Silva hablaba de un golpe de Estado directamente en Brasil. ¿Qué dice en Bolivia? ¿Qué dice Jair Bolsonaro? Bueno, destacar la importancia de la democracia, de la transparencia, de que se cuenten bien los votos, de que todo sea auditado, que las señales sean claras para Brasil y para todo el mundo, sobre todo para la región, y que por las denuncias de fraudes, repito, se va Evo Morales. De un lado la postura de Jair Bolsonaro, el actual presidente; del otro lado el golpe de Estado que denuncia Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente, y parece que quiere volver a hacerlo en algún momento, porque el mismo viernes, y reforzó la idea el sábado, al salir de la cárcel, fue muy claro: voy a luchar, voy a seguir peleando en la política y tenemos que darle a Brasil lo que se merece. Le escuchamos a Evo Morales un momento más, 19:34, emisión especial aquí en Canal 26. Mientras tanto vemos lo que pasa en Bolivia, en vivo y en directo. Mientras tanto te invito a entrar ahora mismo a diario26.com, www.diario26.com. Te vas a enterar de todo lo que está pasando en este momento en ese país. Esto decía hace minutos. Razones. Estoy renunciando. Decidí renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a la Iglesia a mis hermanos, renunciar a mi cargo de presidencia. Para que Mesa y Camacho no decide esta renuncia. Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales. Para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí del hermano Teodoro Mamani. Que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe
cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje, pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos... Bueno, allí la renuncia una y otra vez, porque sin dudas son las palabras del momento. Andrés Gómez Vela, periodista en Bolivia, en este momento conectado mientras vemos lo que pasa en las calles. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Saludarte, Ignacio. Estamos aquí, me encuentro justamente en una calle céntrica de la ciudad de La Paz, que se denomina como calle Mariscal Santa Cruz, donde hay muchas personas que todavía están celebrando la renuncia del presidente Evo Morales, la renuncia del vicepresidente, de la presidenta de la Cámara de Senadores y también del presidente de diputados. ¿Usted es uno de los que está celebrando en este momento la renuncia de Evo Morales, Andrés? Vine a ver como periodista de Sí, pero más allá de la cobertura periodística, ¿usted celebra como ciudadano, como alguien que está viviendo y trabajando en Bolivia? ¿Usted celebra la renuncia? Y cuando digo si usted celebra me refiero no a si apoyaba o no la gestión de Morales, sino a si realmente cree que era necesaria esta salida y no había otra alternativa. Sí, como ciudadano común y corriente yo celebro esta renuncia. También. Porque Evo Morales rompió la inconstitucionalidad, pero fundamentalmente rompió la institucionalidad que los bolivianos habíamos construido durante 37 años. Claro. Con errores, con altibajos, con avances. Estos 13 años de gobierno ha resultado un enorme retroceso que ha convertido el poder o el Estado en un botín político, ha desinstitucionalizado, por ejemplo, los poderes del Estado, me refiero al poder judicial, legislativo, electoral. O sea, él quería el poder a perpetuidad, él quería eternizarse en el poder, ¿usted cree? Sí, porque así es. Si no hubiera tenido esa intención de eternizarse, Ignacio, no hubiera violado la Constitución que él mismo aprobó, que él mismo firmó y que él mismo impulsó en 2009, el 2008 y 2009. Sí. No, si no hubiera querido prorrogarse, no se hubiera burlado de un referéndum al que los bolivianos fuimos el 21 de febrero de 2016 y él perdió. No hubiera aceptado eso. Yo le quiero hacer una pregunta y agradecerle por estos momentos compartidos. Seguramente lo volveremos a llamar en cualquier instante. Los datos que llegaban y que son claros y oficiales desde Bolivia, por ejemplo, lo que estaba pasando con la economía o con otras cuestiones, eran positivos. O sea, lo que llegaba como información era una recuperación en estos años de la economía, una baja importante de la inflación hasta dejar de ser un problema, un mejor nivel de vida para gran cantidad de habitantes de ese país. Entonces, si todo esto que llegaba como información y los números
así lo habían demostrado. Era cierto. ¿Por qué hoy la mayoría está celebrando entonces esta salida? Entiendo que si rompe el orden constitucional no hay nada que hacer, está claro, y no tendría que haberse presentado. Pero había además una molestia, un odio, ¿cómo llamarlo?, contra Evo Morales, pese a la buena gestión que se estaba informando él estaba realizando. Porque es bastante contradictorio todo, ¿no? Ignacio, hubo avances en materia económica. Hubo avances. Esos avances también lo han experimentado los países de Latinoamérica debido a los precios de las materias primas en el mercado internacional. Ajá. Casi todos los países han crecido porque en este tipo de situaciones la lluvia moja a todos. Claro, claro. También ha habido aciertos en política social. También. ¿No? Eso es innegable. Es innegable. Sin embargo, ha habido una, digamos, excesiva propaganda respecto a lo que se maneja la economía, porque ahora vamos a conocer de bien realmente cuán buena está la economía. Claro. Porque en los últimos años, estoy hablando del 2014, sí, hay un déficit fiscal casi del 7 y el 8%. Hay un déficit de la balanza comercial. Y la economía y el dólar está congelado, ¿no? El tipo de cambio prácticamente desde el 2008. Desde 2008. Las exportaciones de Bolivia, lo que han empezado a sentir los exportadores. Pero bueno, aquí se suma una cosa. El ser humano no solo vive de pan. El ser humano vive de bienes espirituales. Y el que esos bienes espirituales está la libertad. Claro que sí. Bueno. Y Bolivia sintió esa opresión. Gracias por estos momentos, Andrés. Vamos a contactarnos seguramente luego. Hasta luego. Un abrazo. Chao, otro para ustedes y que estén bien y que llegue la paz. Primero la paz y después la reconstrucción de la que ustedes están hablando, pero sin paz no se puede nada. ¿Qué dijo Nicolás Maduro? ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Desde Venezuela, condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. Todo esto, todo junto, lo dice entonces Nicolás Maduro, que ya bastantes problemas tiene en Venezuela, pero se solidariza con Evo Morales. Repito, condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. Mientras tanto, Bolivia en vivo, ahora mismo, allí nos vamos. Otros datos que habían llegado esta tarde, al igual que el comunicado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, poco después, pero siempre antes de la renuncia de Morales, dos ministros de ese gobierno, la vicecanciller, dos gobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia habían anunciado su renuncia, que se habían unido a las ya reportadas ayer sábado de otros funcionarios y líderes políticos en medio de esta situación. Por ejemplo, el ministro de Hidrocarburos, en una carta, señaló que la confrontación y violencia entre hermanos bolivianos no es el camino que conduzca a una salida pacífica y explicó que los acontecimientos van en contra de sus principios personales. Así que vean todo lo que se estaba dando en la tarde de hoy. Primero la OEA, después la renuncia de tres ministros, de la vicecanciller, del presidente de la Cámara de Diputados, luego directamente la renuncia del presidente y del vice. Allí el comunicado oficial
que así lo confirma, y en diario26.com la información actualizada. Minuto a minuto podemos entrar ahora mismo y vas a ver con qué te encontrás. Si entras ahora a diario26.com, los títulos más importantes. Este es el tema, sin dudas. Bolivia es el gran tema. Mientras vemos lo que está pasando, enseguida vamos a ver en pantalla diario26.com. Renunció Evo Morales a la presidencia. Es el título sin dudas más importante. Y vamos a ir avanzando, ¿no?, en todas y cada una de estas noticias. La próxima que van a encontrar, allí ven la Casa Rosada del lado izquierdo, es lo que les decía recién. El gobierno argentino no ofreció asilo político. ¿Por qué? Porque en realidad debe pedirlo el propio Evo Morales. Esto se pide, no se ofrece. Decidí renunciar escuchando a mis compañeros. Ahí está destacada la frase de Evo. Vamos a seguir avanzando en las noticias. Ustedes vean ahora del lado izquierdo de la pantalla. Renuncian 2 ministros de Morales, el presidente de la Cámara de Diputados. Es lo que les decía también recién. Algunos otros títulos, por supuesto, que tienen que ver con la actualidad de la Argentina, pero volviendo a Bolivia, allí del lado izquierdo, lo vamos a volver a ver. Ahí nos estamos acercando. La OEA, que encontró irregularidades muy graves, muy graves. Por supuesto, lo que está pasando en el resto de la región, lo de Chile, que es gravísimo también. Ya le vamos a dedicar un momento. Tenemos unos videos, tenemos unas imágenes que son impactantes. Ya van a ver en el día de hoy y también mañana la violencia, pero inentendible, que está llegando desde Chile. Pero ahora hacemos foco en esta noticia, en la crisis en Bolivia y la renuncia de Evo Morales. No estuvo monitoreado el 100% del flujo de datos del sistema de transmisión de resultados electorales. Es uno de los puntos que señalaba el comunicado de la OEA. No estuvo bajo control y conocimiento del responsable técnico del servicio de registro cívico la infraestructura de transmisión de datos. Es otra de las informaciones que decía la OEA. Se operó con un servidor que no estaba en la infraestructura necesaria. Se redirigió el tráfico hacia una red de servidores ajena. La empresa auditora reconoció públicamente vulnerabilidades e irregularidades. Todo esto, comunicado oficial, lo que estoy diciendo, que se conoció antes de la renuncia de Evo Morales. El cocalero, sí, así lo llamaban en sus primeros tiempos como presidente. Se concluyó que 78 actas, que es el 23% de la muestra, presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial. Ya estamos contactando nuevamente a Manuel Castro. Ya vamos a hablar de las últimas noticias. Se habían detectado mesas en las que las firmas del acta original no correspondían con las firmas de las copias. Un escándalo, realmente la elección en Bolivia. Se había realizado un cotejo entre las firmas de los jurados que figuraban en las actas y también las hojas de trabajo, lo que permitió detectar casos en que las firmas en actas de trabajo de los 6 jurados habían sido falsificadas. Ustedes recuerden que todo esto comenzó el lunes siguiente a la elección, cuando un video en redes sociales empezó a circular con supuestas urnas que habían cambiado. Bueno, vean hasta dónde llegó, cuánto escaló. Así que bueno, así denunciaba la Organización de Estados Americanos el fraude en las elecciones bolivianas. Lo que están viendo ahora es un compacto de imágenes de todo lo que estuvo pasando en Bolivia en los últimos días. Escribió Cristina, Tenemos las palabras de quien asumirá como vicepresidenta de la Nación el próximo 10 de diciembre en la Argentina. En Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales. Incendian viviendas, secuestran personas
mientras las Fuerzas Armadas le sugieren, entre comillas, las mismas comillas que ponía yo en el comienzo del relato, a las 7 de la tarde, le sugieren al presidente indígena y popular Evo Morales que renuncie. Así directamente. También habla de Chile, Cristina. En Chile masivas manifestaciones, movilizaciones. Durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñera, y las Fuerzas Armadas y policiales reprimen brutalmente. Lo de Bolivia se llama golpe de Estado, dice, en sintonía con Lula, por ejemplo, la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, que se refirió directamente a la salida de Evo Morales. Si queremos vivir en paz, es hora de que, haya pronunciamientos y sobre todo acciones claras en defensa de la democracia, independientemente debe ser la orientación política de los gobiernos que surgen de la voluntad popular. Muy clara en su pensamiento, Cristina Fernández de Kirchner. Compartimos una vez más entonces esas palabras, porque esto tiene muy pocos minutos. Son casi las 8 de la noche en la República Argentina. Así está lo de Chile, en masivas movilizaciones. Durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñera, y las Fuerzas Armadas y policiales reprimen brutalmente la situación, mientras que lo de Bolivia se llama golpe de Estado. Esto decía y escribía hace muy pocos minutos en un hilo de conversación que comenzaba con esta frase: en Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales, incendian viviendas, secuestran personas, mientras las Fuerzas Armadas, entre comillas, le sugieren al presidente indígena y popular Evo Morales que renuncie. Y vamos a ver la tercera frase, después de lo expresado respecto de Chile. Si queremos vivir en paz, es hora de que haya pronunciamientos y sobre todo acciones claras en defensa de la democracia, independientemente de cuál sea la orientación política de los gobiernos. Esto decía Cristina Fernández de Kirchner. Este era el anuncio de Evo Morales. Hay mucho material para el día de hoy, para la noche de hoy. Yo les aconsejo, mañana desde temprano sigan la transmisión de Canal 26. Ya nos vamos a ir a Bolivia y ¿saben qué vamos a hacer? Si por supuesto la situación allí lo permite, en medio de los festejos, al menos telefónicamente, vamos a hablar con los bolivianos que en este instante están celebrando la salida de Evo Morales. Todo esto y mucho más después de la pausa.